Las tormentas de la vida pueden ser abrumadoras, pero mientras tanto, las promesas de Dios actúan como un ancla que nos mantiene firmes. Así como un ancla mantiene un barco seguro en medio de aguas turbulentas, la fe en las promesas de Dios nos sostiene durante los tiempos difíciles. La historia del cruce del Mar Rojo, del pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 14, versículos 21 al 30, es uno de los ejemplos más poderosos de la intervención divina en medio de una crisis. El pueblo israelita, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, se encuentra atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. En ese momento, Dios intervino de manera milagrosa, abriendo el mar para que los israelitas pudieran cruzar en seco y cerró las aguas para destruir al ejército enemigo. Esta historia muestra que, incluso cuando parece que estamos atrapados sin poder salir, Dios tiene el poder de proporcionarnos una vía de escape. Cuando nos enfrentamos a mares rojos en nuestras vidas, como obstáculos insuperables o situaciones aparentemente irresolubles, podemos recordar que Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Esta historia nos enseña a no dudar de la capacidad de Dios para actuar a nuestro favor en los momentos de desesperación. El Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, narra un acontecimiento en el que Jesús y sus discípulos emprenden un viaje a través del mar de Galilea. Mientras estaban en el camino, se desató una gran tormenta, poniendo en peligro la vida de los que estaban a bordo. Recordemos que entre los discípulos había algunos pescadores experimentados, que probablemente estaban acostumbrados a las tormentas, pero en ese momento estaban aterrorizados, porque esta tormenta era inusualmente violenta. Su miedo los lleva a despertar a Jesús, pidiéndole ayuda porque temen perecer. Al despertar, Jesús reprende a sus discípulos por su falta de fe, y les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Luego, con una simple orden, calma la tormenta, mostrando su autoridad divina sobre la naturaleza. La reacción de los discípulos, maravillados de su poder, refleja el asombro al descubrir que Jesús no es solo un maestro, sino el Señor mismo de las fuerzas de la naturaleza. Las tormentas de la vida no son solo pruebas de nuestras circunstancias, también son oportunidades para fortalecer nuestra fe. En lugar de permitir que el miedo nos controle, podemos aferrarnos a su palabra como un ancla firme. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, la pérdida de un ser querido u otras circunstancias. Recuerda, la palabra de Dios es nuestra ancla en las tormentas de la vida. Así como un barco necesita un ancla para mantenerse firme en medio de las olas, también necesitamos las promesas de Dios para mantenernos estables cuando enfrentamos dificultades. Confiar en las Escrituras, orar con fe y esperar pacientemente en su tiempo son prácticas esenciales para fortalecer nuestra fe en tiempos de tormentas.